Buenas tardes, somos estudiantes de Tecnología en Logística del tercer semestre de la Universidad Uniminuto de Dios. Este grupo está conformado por Daisy Liliana Sierra Villamil y Viviana Cifuentes. Este trabajo está realizado por medio de encuestas, las cuales se realizaron a estudiantes de la jornada nocturna de la Uniminuto de Dios con el fin de evaluar la importancia del deporte en su vida. ¿Qué es el deporte? El deporte se puede decir que es la actividad física realizada por el ser humano para beneficio de su cuerpo, de su mente, en sus organismos, en lo muscular, en lo estético. La encuesta que fue realizada hace desevaluar la importancia del deporte en la vida de los estudiantes de la jornada nocturna de la Uniminuto de Dios. La encuesta fue realizada a personas entre las edades de 18 a 40 años. Como podemos ver en esta gráfica, las personas de 20 años fueron 9 personas encuestadas, 8 personas de 18 años, 7 de 19, 5 de 25 y así sucesivamente. En los resultados que podemos ver de géneros, entonces el 57% es masculino y el 43% es femenino. La primera pregunta de esta encuesta fue: ¿practica algún deporte? El 59% nos contestaron que sí y el 41% nos contestaron que no. En donde podemos ver en la siguiente gráfica que de las personas que nos contestaron que sí, el 26% fue el género masculino. Segunda pregunta realizada: ¿con qué frecuencia suele realizar actividad deportiva? Dependiendo a la anterior encuesta, que fue de 36 personas que nos contestaron que sí, entonces el 44% dice que de 1 a 2 veces por semana, el 36% dice que ocasionalmente, el 19% dice de 3 o más veces por semana y un 3% dice que únicamente en vacaciones. De las 36 personas que nos contestaron que sí, nos contestaron durante cuánto tiempo realizan pues este deporte. El 2,78% nos dicen que más o menos media hora, el 8,33% entre media hora y 1 hora, el 22,22% más de 2 horas y el 66,67% entre 1 a 2 horas. La pregunta que se realizó dice: ¿qué actividad deportiva realizas? Donde aquí en esta encuesta nos podemos estar dando cuenta que 18 personas contestaron que juegan fútbol, el 4% atletismo, el 4% microfútbol, 2 natación y así sucesivamente, siendo 1 la respuesta mínima. La quinta pregunta fue: principales razones para realizar las actividades deportivas a las cuales se hacen referencia a los encuestados. Entonces el 13% nos dice que por hobby, el 12% nos dice que por mantenerse físicamente bien, el 7% nos dice que por diversión, el 3% que por estar con las amistades y el 1% por prescripción médica. Las 25 personas encuestadas que nos contestaron que no, entonces se les preguntó por qué no realizan la actividad deportiva, en la cual nos contestaron 21 que porque no disponen de tiempo, 3% cansado por otra actividad, sea trabajo o estudio, y 1 porque no le gustan las actividades deportivas. Hicimos una tabla de frecuencias tomando como referencia las edades de las personas encuestadas, siendo de 18 a 40 años, tomando el número de datos, 61 personas en total encuestadas, el valor máximo de las personas de 40 años, valor mínimo las de 18 años, tomando un rango de 40 menos 18 que nos da 22, el número de intervalos que nos da 6,9 aproximándolo a 7, la amplitud de la clase, tomamos el rango, lo dividimos entre el número de intervalos, esto nos da 3,1 y lo aproximamos a 3, tomando en la tabla una diferencia de 1. La tabla de frecuencia hace referencia a las edades
donde nos damos cuenta que del intervalo de 18 a 22 años fueron las personas más encuestadas, ya que tuvieron 28 personas. Tomamos como referencia el límite inferior 18 años, el límite superior de 22 años en este intervalo. La marca de clase la sacamos 18 más 22 dividido 2 nos da un total de 20. La frecuencia absoluta, 28 personas que de estas edades fueron encuestadas. La frecuencia absoluta acumulada, tomamos el mismo valor de la frecuencia absoluta. Para el siguiente tomamos la frecuencia absoluta más 8 y nos da 36. Para esta tomamos 36 más 9 nos da 45 y así sucesivamente. Tenemos un total de 61 personas, 61 datos. Esto para la frecuencia relativa tomamos el 28 de personas que fueron entre el intervalo de 18 a 22 años. Tomamos este 28, lo dividimos entre el número de datos, que fueron 61 personas, y esto nos da un total de 46%. Y así sucesivamente. Para esta siguiente tabla de frecuencia relativa acumulada, tomamos el 28% de la frecuencia absoluta acumulada, lo dividimos entre el número de datos, y esto nos da un total de 46%. Y así sucesivamente. Calculando la media. Para calcular la media tomamos en referencia la tabla anterior, donde tomamos el intervalo de 18 años a 22 años, calculamos la marca de clase sumando estas dos, 18 más 22, y dividiéndola en 2, nos da 20. La frecuencia absoluta fueron 28 personas que nos contestaron la encuesta entre las personas de 18 a 22 años. Para sacar XI y FI nos dice que XI es la marca de clase, que son 20 personas, lo multiplicamos por FI, que es la frecuencia absoluta, nos dice que son 28 y esto nos da un total de 560 y así sucesivamente. Hasta obtener todos los datos de los intervalos. Luego sumamos XI por FI, la sumatoria total de todos estos datos nos dice que es 1506,5. La frecuencia acumulada la sacamos, tomamos el primer valor de la frecuencia absoluta, lo dejamos igual, luego sumamos 28 más 8 de la frecuencia absoluta, esto nos da un total de 36 y así sucesivamente con todos, para un total de 61 datos. Luego, para calcular la media, tomamos la fórmula que es esta y decimos que la media es igual a 1506,5, que es el número total de la sumatoria de XI por FI, sobre 61, que es el número total de datos. Nos dice que la media de esta tabla es 24,69. La segunda tabla de frecuencia que cogimos fue la segunda pregunta, donde decía que con qué frecuencia hacía la actividad deportiva. Entonces el límite que cogimos es de 1 a 2, de 2 a 3, de 4 a 5 y de 5 a 6. Eso es dependiendo a la pregunta. La marca de clase, como mi compañera anteriormente lo había explicado, que se suman los dos valores y se dividen en 2. La frecuencia absoluta fue la cantidad de las personas que nos dijeron que sí en la encuesta, que fue 36. Cuántas veces nos dijeron del 1 al 2 y así sucesivamente. La frecuencia absoluta acumulada, como también lo había dicho mi compañera anterior, entonces se coge el 7, después 7 más 16 nos da 23, 23 más 12 35 y 1 más 35 nos da 36. Y la frecuencia relativa, pues entonces coge la frecuencia absoluta del 7 y lo divide entre los 36 y así nos va dando el porcentaje. Y para sacar la frecuencia relativa acumulada, entonces coge la frecuencia absoluta acumulada y la divide también entre el 36, que es el número de datos de las personas encuestadas que nos dijeron que sí. Bueno, entonces dependiendo de la tabla de frecuencia anterior, entonces les calculamos la media, donde
Los límites de intervalos fue también aquí 1 y el límite inferior es 1 y el superior es 2, como estaba en la tabla anterior. Lo único que cambia acá es la multiplicación de x por y y f por y para sacar la media. Entonces se multiplica la marca de clase y la frecuencia absoluta. Después se hace una sumatoria de los resultados de x y por fi para poder hacer la siguiente fórmula de la media. Entonces después cogemos que la media de la frecuencia de la tabla anterior es 96, que es por x por fi, y lo dividimos entre el número de datos, que esto nos da 2,69. Bueno, esta tabla de frecuencia la sacamos relativamente de la tercera pregunta, que dice que durante cuánto tiempo. Esta tabla se saca igual que las anteriores, como ya hemos mencionado. Esta es calculando la media de la tercera pregunta, como también ya hemos explicado anteriormente. Bueno, la conclusión que sacamos de la encuesta que se realizó en la jornada nocturna de Uniminuto es que sí hay que hacer ejercicio. Tal vez no tengamos el tiempo, pues porque todos los estudiantes tienen diferentes actividades que hacer, pero hay que hacer deporte, ya que con esto nos ayudan a los organismos, a los músculos, huesos, funciones, niveles, resistencia y también beneficios psicológicos, donde nos disminuye el estrés, que es lo que más manejamos, agudiza nuestra mente, produce bienestar y te entretiene. Bueno, aquí está la evidencia de cuando estábamos tomando la encuesta. Esta es mi compañera y esta soy yo. Bueno, espero que esta presentación haya sido de su agrado y que les pueda colaborar en sus dudas que tienen. Muchas gracias.